José Nava que traerá el mensaje de esta mañana. Qué hermoso día ha preparado el Señor para nosotros. Aquí estamos una vez más congregados. Le doy gracias a Dios. Toda honra y gloria para Él. Esta mañana continuamos con nuestro estudio del libro de Lucas, de San Lucas. Estamos en el capítulo 1, versículos 46 al 56. El domingo pasado vimos el canto de Elizabeth al Mesías todavía en el vientre de María. Y también miramos la fe de María. Pudimos ver que Isabel le dice que ella era aventurada, la que ha creído que se cumpliría lo que se le había dicho del Señor. Le creó a Dios, lo que dijo Dios, se lo creó. Y miramos esa fe. Y donde la fe de Zacarías falló, vimos que la fe de esta niña de 14, 15 años perseveró, siguió adelante. Y todo fue por gracia de Dios. Si somos honestos, diría yo que el principal problema que tenemos hoy en nuestro mundo moderno es que tenemos un cristianismo popular, pero bien superficial. Ese es un grave problema. No existe un conocimiento real de Dios. No saben quién es Él. Quizás han llegado a una salvación falsa o una salvación que quizás no es bíblica, no sé, un evangelio que no es verdadero, pero hay una cosa moderna, un cristianismo popular que es muy superficial, que la gente no conoce al Dios real y no saben quién es Él. Y cuando la iglesia cristiana no conoce realmente a Dios, nos impide conocernos realmente a nosotros mismos. Tenemos una mal vista de quién somos nosotros. No existe un conocimiento real de Dios porque no saben quién es Él. Esto crea una cultura de iglesia que se enfoca tanto en la felicidad personal en lugar de enfocarse en la gloria de Dios. Cuando no conocemos a Dios, no nos conocemos a nosotros, y cuando no nos conocemos a nosotros, nos enfocamos en una felicidad personal, una felicidad temporal, una felicidad que nunca te va a llenar en lugar de enfocarnos en la gloria de Dios. La Biblia siempre señala que las promesas de felicidad es el resultado de experimentar la gracia de Dios cuando lo conocemos y lo buscamos por su gloria. Ahí es cuando vamos a hallar felicidad. Cuando lo buscamos y lo conocemos y vemos su gloria. Hoy tenemos otro asombroso himno, un segundo himno de alabanza, pero ahora este himno lo está cantando María. Cuando Isabel revela a través del Espíritu Santo que María estaba cargando el Mesías en el vientre, en su vientre, lo que hace María entra en una alabanza al Señor. Quiero que miremos este himno de júbilo de Dios, y la razón es por su pacto de misericordia. Hay un pacto de misericordia y por su justicia. Creo que el problema del cristianismo actual es que muchas veces los cristianos no saben verdaderamente lo que es el evangelio verdadero. Y después que entran al cristianismo, en la puerta en la que entraron, comienzan a buscar a Dios realmente, y cuando lo comienzan a ver, el Dios de la Biblia, no les gusta.
no les gusta. Ese no fue el Dios que me vendiste. Ese fue no el Dios el que me atrajo a Él. La razón es porque sienten que Dios va contra todos sus deseos, pero por eso muchos se mantienen ignorantes y prefieren tener una relación emocional y superficial con Dios. Nunca crecen. Porque entraron a la cristianidad y luego comienzan a ver el Dios de la Biblia. Espérate, cálmate, esto no es lo que me vendiste. No consideraron el costo, no vieron la letra, que no es pequeña, está grande, está en 66 libros, pero aparentemente nomás oyeron lo que quisieron oír. Y después se quedan ignorantes y superficiales. Entonces, si no saben quién es Dios, si no saben qué agrada a Dios, no pueden concentrarse, a todo lo que causa eso se concentran en sí mismos. No saben lo que le place a Dios. No conocen a Dios o el enfoque es en sí mismo. Todo está alrededor de uno. Lo que le llamo el yo-yo. Yo. No entienden la mayoría de los cristianos cuando no conocen a Dios como debieran. Por lo tanto, no se entienden a sí mismos. Porque no entienden a Dios, no se entienden a sí mismos. No entienden la posición de Dios y después no van a entender la posición de uno. Y cuando no entiendes eso, no vas a entender el propósito para el cual fueron criados, que es para la gloria de Dios. Para eso fuiste creado, para la gloria de Dios. También quiero señalar algo que es claramente evidente en este texto. Y eso es que la madurez no depende de la edad. Mucha gente dice, oh, tengo 20, 30 años, 40 años, pero es que no, pues no tengo ese, o está muy joven o estoy muy viejo. La madurez no depende de la edad. No hay excusa. No hay excusa. He aquí una niña de 14 o 15 años tiene un profundo conocimiento de Dios y su misericordia. Dios puede traer una comprensión profunda a todas las edades, pero la clave es si lo buscas con todo tu corazón. Tienes que buscarlo. No me importa si no tienes educación, si no sabes leer, no hay excusa. Dios puede dar sabiduría y entendimiento si lo buscas. Dios se dio a conocer y nos invita a buscarlo. Y hoy oro por aquellos que no lo conocen para que Dios hoy, como se revele en las Escrituras, a través de las Escrituras, que lo puedan conocer a Él y a su gracia a través de su palabra. Que puedan verlo sobre la cruz y que lo busquen para salvación, la salvación que Él ofrece aquí en el Evangelio. Hemos recibido la salvación y todos debemos glorificarlo por su misericordia y juicio. Los que han recibido esa misericordia podemos entender esto si la has recibido. Hay que glorificarlo. Mi propósito en este texto de esta mañana es enfocarnos en este himno de júbilo de María, jubilío de María. Primero quiero que veamos un temor saludable de Dios. La segunda cosa que vamos a ver en este himno va a ser también los atributos misericordiosos de Dios. La tercera y finalmente quiero que veamos unas características de quienes han sido aquellos que han experimentado su misericordia y aquellos que no han experimentado la misericordia de Dios. Pero primero quiero repasar el texto y quiero señalar unos puntos importantes para que nos ayuden
a ver los atributos misericordiosos de Dios. Vamos a leer nuestro texto primeramente y luego vamos a orar. Y dice así la palabra de Dios: porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Y mi alma y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me has hecho el tu poderoso, y santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen, los que le temen. Ha hecho proezas con sus brazos, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recordar de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. Vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos que sabemos que este entendimiento no lo podemos tener sin ti, Señor. Aparte de ti, podemos entenderlo como historia, podemos entenderlo como estudio, como palabras, como entendimiento, Señor. Pero te pedimos que esta mañana tu Espíritu, Señor, traiga entendimiento espiritual. Que podamos ver, Señor, tu gran misericordia, que podamos ver, Señor, que tú eres digno de temor, de alabanza. Tú eres digno, Señor. Que tu nombre sea exaltado en lo más alto, que te glorifique, Señor, en todo lo que se dice en tu palabra, Señor. Porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Versículo 46. Primero vamos a ver unos cuantos puntos para ayudarnos en los atributos y así podemos fluir nuestros 3 puntos principales. Versículo 46. Y María dijo, ¿qué dijo María? Mi alma engrandece al Señor. Habiendo visto la conformación o confirmación del nacimiento milagroso de Isabel, María pudo ver que era algo milagroso, porque Isabel era una mujer de grande edad y obviamente se tomó un milagro para que ella estuviera embarazada. Y Elizabeth vino y confirmó que ella tuviera al Mesías en su vientre. Y cuando fue confirmado eso, María, llena de fe en que Dios traería ese nacimiento milagroso, virgen, ese era el milagro, que iba a ser virgen, en ella, ¿qué pasa? Entra en alabanza y adoración al Señor. Ponte a pensar la última vez que has entrado en alabanza para el Señor. Hay veces que ando en la troca y de repente me entra alabanza y piensan que ando como rockero en la troca, pero le damos gracias a Dios, especialmente para mí cuando hay tiempos difíciles, cuando hay cuestiones que no entiendo, cuando me pasan cosas que no sé, entro en este júbilo y es algo hermoso para los que han recibido la misericordia de Dios. Si no has experimentado la misericordia de Dios y profesas ser cristiano, quiero que no veas a tu prójimo, no veas a los santos pasados, quiero que veas a la Escritura. No creas lo que te dijo alguien, que te dijo, ya eres salvo. No. Primeramente afirma en las palabras de Dios, mira tu vida. Primero, has experimentado esto. No perfectamente, pero si has experimentado esto, tienes una gratitud por la misericordia que Dios te ha dado, te ha traído. Quiero que veamos y observemos de dónde viene o de dónde es el origen de su alabanza, de su adoración. ¿Viene de dónde?
de su alma. Las emociones es algo hermoso que Dios nos ha dado y no hay nada malo con las emociones en sí mismas. El problema es cuando las emociones son las que nos llevan. Va a haber destrucción en tu vida, va a haber destrucción en tus relaciones y quiero que sepas que va a haber algo entre tú y entre Dios. Pero las emociones no son malas en sí, pero ¿qué es lo que lleva a las emociones? Es importante. La adoración no viene de afuera, sino la adoración viene de su alma. La adoración real, la adoración de todo corazón que agrada a Dios viene de dentro, viene del alma. Muy diferente de la adoración external como Dios describe en Isaías 29:13. ¿Y qué dijo el Señor? Estas son las palabras de Dios. Entonces el Señor dijo, porque este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honran con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Y su reverencia, sí tienen reverencia, pero dice, su reverencia hacia mí consiste en mandamientos de hombres enseñados. Otra cosa, cristiano, si tu reverencia o la manera en que adoras viene de la palabra, de tu alma, de regocijamiento porque conoces la misericordia de Dios, o viene por lo que te enseñaron desde chiquito, tus morales, religión, te enseña cómo alabar a Dios. Dice, si hay reverencia, muchos tienen reverencia, pasan la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Se pecinan o se quitan el sombrero. O sea, cuando pasa un funeral, una iglesia, pues yo trato de quitarme el respeto, ¿verdad? Pero así nos enseñaron. No sé ni por qué lo hago, ¿verdad? Es una tradición de hombre, ¿ok? No quiere decir que no lo haga, nomás estoy diciendo, eso es una tradición de hombre, porque ni un lugar dice eso, pero es algo que ahora se mira y yo si era mal y tropezaría a alguien si no me quitaría o observara eso, ¿verdad? Pero alabar a Dios viene de adentro, no viene de afuera. No viene de la religión sistemática del hombre, no viene del hombre, sino viene de afuera. Spurgeon dice, Charles Spurgeon, el tremendo príncipe de predicadores bautista, dice acerca de la alabanza. Dice, su alabanza estará continuamente en mi boca, no solo en mi corazón, sino también en mi boca. Nuestro agradecimiento no debe ser considerado como una tontería. Nuestra lengua es nuestra gloria y debe revelar la gloria de Dios. Qué bocado tan bendito es la alabanza de Dios. Qué dulce, qué purificante, qué perfumante. Si las bocas de los hombres estuvieran siempre así llenas, no hubiera quejas contra Dios, ni calumnias contra el prójimo. Si continuamente enrollamos este delicado bocado debajo de nuestra lengua, la amargura de la aflicción daría a ser devorada por el gozo. Dios merece bendición en el corazón y alabanza en nuestras bocas, buenos pensamientos en el armario y buenas palabras en el mundo. Este engrandecimiento que habla aquí María, esta alabanza, tiene fuertes conexiones a la oración de acción de gracia que tuvo Ana en Samuel, 1 Samuel 2, 1 al 10, que vamos a estar estudiando pronto. Comenzamos en la noche la introducción y el próximo seguiremos con el libro de Samuel. Pero es algo hermoso, ¿verdad? Que conecta algo. Brian Bell comenta esto. Dice, una adolescente embarazada de Nazaret, comprometida para casarse con un carpintero pobre. ¿Sobre qué tiene que cantar María? ¿Cuánto?
cantó sobre su Señor. Cantó sobre su Señor. Esa a la vez un canto de gozo presente y una profecía de días futuros. María conocía las Escrituras porque el Cántico de María contiene al menos 15 citas del Antiguo Testamento o alusiones del Antiguo Testamento, especialmente de los Salmos y el Cántico de Ana que ella conocía desde la infancia. María escondió la palabra de Dios en su corazón y Dios la hizo una canción. Wow. En el versículo 48 vemos ahí, se introduce una segunda explicación. Cuando vemos la palabra griega ahí, por, o gar, la palabra griega gar, esa palabra griega es bien importante y siempre me gusta circularlos cuando estoy ahí, cuando veo por, porque nos da una explicación. Y aquí tenemos una explicación, una segunda explicación. María explica cómo Dios mostró que tenía consideración por ella hasta en un estado humilde. Dijo, mira, sí, Dios vino y me trajo misericordia a una persona como yo en un estado humilde, una pobre, una mujer que no tenía mucho, que muchos de nosotros, incluso todos los que estamos aquí, no nos podemos comparar con la humildad que tenía María, de pobre. Esta combinación de humildad y bendición es una ilustración perfecta, de hecho, de que las bendiciones de Dios no tienen absolutamente nada que ver con nuestro estatus. No tiene nada que ver si eres pobre o rico. No tiene nada que ver con tu condición terrenal. Cuando Dios bendice, lo hace independientemente de tus circunstancias. Y en el caso de María, un estatus socioeconómico bajo. Ahora entramos al primer punto. Ahora miremos el temor de Dios en la himno que nos tiene aquí María, en versículo 50. Tenemos una gran promesa para aquellos que temen al Señor, aquellos que temen al Señor. Uno de los grandes atributos de Dios en su misericordia es el temor de Dios. Pero ¿sabes qué puede pasar? Podemos perder la bendición de su misericordia si no lo tememos. Si no hay temor, no vas a verdaderamente experimentar la misericordia de Dios. Y este principio se describe por lo largo de los salmos, por lo largo de las escrituras, pero en los salmos hay tanto de esto. Dice, su misericordia siempre está asociada con la salvación. Salmos 25, 14. El secreto de Jehová es para los que le temen y él les hará conocer su pacto. Salmos 147, 11. El Señor favorece a los que le temen, a los que esperan su fidelidad. En esencia, cuando una persona realmente tiene un temor reverente, reverencial hacia Dios, es porque ha sido salvado por gracia. Los incrédulos, los que no conocen a Dios, no temen a Dios con reverencia. Cuando Pablo dice en Romanos 3:18, dice, no hay temor de Dios ante sus ojos. Él está citando Salmos 36:1. Esa es la condición pecaminosa básica de los hombres. Están espiritualmente muertos y como resultado de su muerte espiritual, la evidencia para los no salvos es que no hay temor de Dios ante sus ojos. Una señal clara de una persona perdida es que no temen a Dios. Quizás sus morales temen, estoy haciendo algo malo y todo eso, pero no hay un temor de Dios. Si realmente naces de nuevo por el Espíritu, temes a Dios hasta cierto punto, ¿ok? Temes a Dios porque sabes que Él es poderoso para salvar y poderoso para juzgar. Te das cuenta de que el Señor es un Rey poderoso.
Pero aquellos que no conocen al Señor personalmente, no temen a Dios. Incluso hasta entre los que profesan ser cristianos, muchos no piensan en el temor de Dios. ¿Qué piensan? Vienen a Dios como un Dios amoroso. Ah, no, absolutamente, Dios es amoroso. ¿Qué podría Él hacer malo? Y por lo tanto piensan que no hay nada de qué temer. Un poquito de robo, te robas un poquito, un piquito. Una pequeña mentirita chiquita, blanca ahí, unas pequeñitas mentiras. Un chismito pequeño. Todo esto, todo está bien con ellos, con esas cosas en su vida, porque no temen a Dios. Cuando una persona ya no teme a Dios, no hay restricción para sus malos deseos. Poquito a poquito te vas a ir peor, 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 hasta que vas a caer en pecados graves y ya no vas a poder regresar de eso. Hay dos tipos de formas de temor al Señor y quiero explicarles, quiero que pongan atención. Hay dos tipos de formas del temer al Señor. El primero es para aquel que conoce la gracia de Dios. El primer tipo de temor, la primera forma de temor es para aquellos que somos en Cristo. Ya no tememos la ira de Dios, obviamente, ya sabemos que Dios nos ha salvado, pero hay un asombroso, saludable reverencia ante el Creador y tienen la idea de temor siempre en sus corazones de ofender a Dios. Esa es la reverencia buena. Hay una asombroso, saludable reverencia ante el Creador y siempre tienen en su corazón la idea del temor de ofender a Dios. No quieres ofender a Dios. Pablo dice en Romanos 11:20, pero vosotros por vuestra fe estáis firme, no seas vanidoso, sino que teme. Teme. Charles Bridges define el temor de Dios como una reverencia afectuosa mediante la cual los hijos de Dios se someten humilde y cuidadosamente a la ley de su Padre. Sí, su ira es tan amarga y su amor tan dulce. De ahí surge un ferviente deseo de agradarle y debido al peligro de quedarse corto de sus propias debilidades y tentaciones, una santa vigilancia y temor para no pecar contra Él. Hay una vigilancia, estás buscando y estás viendo que no quieres caer en pecado, no quieres ofender a Dios. Y ahora el otro tipo de temor es el terror. Para el incrédulo, el terror, el que no ha aceptado a Cristo, el que no tiene esa misericordia, el que no la ha recibido. Hay un temor, hay un terror y el pavor por el incrédulo que es pecador en la presencia del Dios justo y santo. Si has recibido su misericordia, has tenido este temor. Yo lo tuve antes de venir a Cristo. Cuando me di cuenta de la ofensa que le di a Dios, caí muerto por el temor de saber que estaba perdido. Pero ahí mismo me levantó Dios y me enseñó la cruz, me enseñó quién es Él, quién soy yo y me rescató. Ya no tengo ese temor, pero ahora entró este otro temor. Pero este temor, presentemente, es un terror. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que con injusticia suprimen la verdad. Muchos no saben que esta es su posición con Dios en este momento. Si no has confiado en Cristo y solo en Él, esa es tu posición. Mucha gente piensa que están bien, están ok. No se preocupan. No lo piensan. Pero Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El segundo punto que quiero que veamos aquí en el himno de María son los atributos de misericordia de Dios
y algunas características de aquellos que han sido recipientes de su misericordia y aquellos que no han recibido la misericordia de Dios. Hay un desbordamiento de los atributos de Dios en el himno aquí de María. Dios ha elegido para ser madre del Salvador y ella está llena de júbilo hacia Dios. Dios, mi Salvador, dice, versículos 47. Dios, mi Salvador. Eso implica que María sabía que ella era una pecadora y solo los pecadores necesitan un Salvador. Debido a que estamos perdidos y alejados de Dios, debido a nuestro pecado, necesitamos desesperadamente un Salvador. Todos estamos en ese barco. Dios, en su gran poder, intervino para rescatarnos. Viene a rescatarte. María se refiere a Dios como el poderoso que ha hecho grandes cosas por mí. Versículo 49. Ha hecho proezas con su brazo, has esparcido a los soberbios, a los arrogantes. Isaías 59:16 dice, el propio brazo de Dios le trajo salvación. Es importante entender esto. Este es un punto súper importante para poder alabar a Dios, porque si no, no vas a poder alabar a Dios. Y puedes ser cristiano y creer esto y estás salvo, pero quiero enseñarte una teología muy importante. Es importante entender que todo lo que podemos hacer es recibir el don de misericordia de Dios. Es todo lo que puedes hacer tú, recibir. No puedes dar nada, no puedes hacer nada, no tienes tú nada que ver con tu salvación. Lo único que tú puedes hacer es recibir la salvación. Es importante entender que todo, que nomás podemos recibir la salvación es solamente obra única de Dios y no del hombre. En el versículo 49, María nos enseña otro gran atributo acerca de Dios. El nombre de Dios es que santo. Su nombre se refiere a su persona y a todo lo que Él es. Lo pone en santidad, pero significa también que el ser santo significa que es apartado. Dios es moral y justo y absolutamente Él es sin pecado, pero también está apartado como la única autoridad soberana sobre las personas. Dice, sé santo porque Él es santo, pero nosotros podemos ser santo, pero Él es el único soberano y arriba de toda autoridad. ¿Tú crees eso en tu vida? ¿Tú crees que Dios es soberano? ¿Tú crees que Dios es arriba de toda autoridad de la gente? Entonces, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué andas como un gallina sin cabeza? Entonces, ¿por qué no alabas a Dios como debes? ¿Por qué dejas que las cosas te roben tu gozo? Porque no vemos a Dios como está en la Biblia. Ahí está el problema. María lo pone aquí a Dios en una estima alta, donde todos debemos temerlo. La misericordia y la gracia de Dios enfatizan su favor inmerecido, pero la misericordia está ligada a la compasión de Dios por nuestra condición miserable. La gracia y la misericordia son muy similares, pero la misericordia está ligada con la compasión de Dios por nuestra condición miserable en la que nos encontramos. No recibimos misericordia por
nuestro temor al Señor. Al contrario, el temor al Señor es el resultado de que has recibido su gracia. No recibimos misericordia porque temamos a Dios, sino recibimos misericordia por su gran amor y merecido por nosotros cuando su misericordia se posa sobre nosotros y su misericordia es evidente en aquellos que lo han recibido porque ¿cómo responden? Con gratitud. ¿Cuándo fue la última vez que respondiste en gratitud? Quizás viniste y te bautizaste un día, estabas feliz por la atención que ibas a recibir. Quizás un día hiciste una profesión de cristianidad y te sentiste muy feliz, pero después menos y menos y menos. Aquí vemos que María, entre más vivió, más gratitud tuvo para el Señor. El cristiano que ha recibido verdaderamente la misericordia de Dios, entre más vida tiene, entre más camina con Dios, más gratitud hay en su corazón. Mucha gratitud hay en su corazón. Reverencia a Él, como vemos hacer aquí a la joven María, es el ejemplo para nosotros esta mañana. Como dice María, Dios es dador ¿de qué? De bienes, de buenas cosas. Esa es misericordia también. Dios es fiel a las promesas de su pacto. Él hizo un pacto, versículos 54 y 55. Dice María que Dios hizo un pacto. Él cumplirá en su tiempo debido lo que prometió. Comprender la misericordia y la gracia de Dios es esencial para una relación con Él. Somos salvos por gracia de Dios, a través de la fe y debido a que lo hemos recibido, debemos que caminar en Él. Hay evidencia. Si lo has recibido, camina como Él. Su misericordia y gracia debe manifestarse en nuestro caminar diario como Él. ¿Qué quiere decir? No vas a ser perfecto, absolutamente. Pero la meta es ser más y más como Él. Hasta que no recibimos otro cuerpo, porque esta carne se mete mucho, es bien metiche. Pero Dios nos ha dado victoria en la carne, no hay excusa. Tenemos victoria en la carne, para eso vino Cristo. La misericordia de Dios también es soberana. Dios podría haber elegido a alguien más que Abraham, y yo creo que todos nosotros habríamos elegido a alguien más que Abraham. Había muchos otros hombres mejores que Abraham, pero Dios lo eligió a él. Dios podía haber elegido a otra nación que no fuera Israel, y incluso había muchas otras naciones mucho mejor que Israel, pero Dios escogió a Israel. Y ¿sabes qué? No sabemos por qué lo hizo, pero sí sabemos esto, que lo hizo debido a su propósito soberano. Aquí vemos la doctrina de la elección soberana de Dios. Y a muchos no les gusta esta doctrina. ¿Y sabes por qué no les gusta? Por la razón de que quieren gloriarse en su elección a Dios. Quieren tener algo que ver con su salvación. Yo lo elegí. Esto es porque no entiende, mira, cabezudos. Yo lo elegí. Como si eres un estudiante de puras haces. Como si eres tan salsa, como si eres tan inteligente y tan cuerda que tú le elegiste. Si tú le elegiste a Él fue por gracia de Dios. Y el tú no entender por qué estos pobres gentes no han recibido, enseña que no hay humildad y no has entendido la misericordia de Dios. No les gusta mucha gente la elección, pero no puedo hacer nada porque dejaría esta Biblia con puros agujeros y quito desde el principio hasta el fin lo que nos dice la palabra de Dios sobre eso. Sí, la Biblia enseña claramente que todos tenemos la responsabilidad. La Biblia enseña claramente que está la opción ahí para que aceptes o no aceptes a Jesús. ¿Es tu responsabilidad? Sí. Pero al mismo tiempo la Biblia nos enseña mucho más, que nadie elegiría a Jesús al menos que Dios primero
haya hecho una obra de gracia soberana para que la persona esté dispuesta. Así es, hermanos. Juan capítulo 6, versículos 44 y versículo 45 dice: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Nadie. Y luego el 65 dice: por eso he dicho que nadie puede venir a mí si no lo ha conocido o concedido el Padre. Nadie si no lo ha concedido el Padre. ¿Qué hago con eso? El Espíritu Santo, entonces, ¿qué hace? Si tú hiciste la decisión el Espíritu Santo, después de que hace la decisión, viene y te limpia. No podemos llegar a Dios con manos cochinas. Tiene que pasar eso en la regeneración. En el momento que Dios te salva, te regenera, el Espíritu Santo trabaja la obra y estamos justos delante de Dios. Gloria a Dios. La justicia de Dios es puesta en nosotros. Y lo malo de nosotros, el pecado, es clavada en la cruz del Calvario. Y cuando Cristo resucita, Dios justifica que el precio que Él pagó es suficiente para tu salvación. Así es como trabaja. No sé qué decirte. De modo que no depende del hombre que quiere ni de querer, ni de que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del hombre. Tú puedes correr todo lo que quieras, pero dice que no depende de ti, que si corres. La Escritura dice: tendré misericordia con quien tendrá misericordia. Romanos 9, 15 al 16. Esto significa que solo Dios debe ser glorificado en nuestra salvación, nadie más. La misericordia de Dios es también un pacto de misericordia. Es también un pacto de misericordia y Él no renegará de su pacto de gracia. Él no se va a hacer para atrás del pacto que dijo que iba a hacer. Si Él ha comenzado una obra de gracia en ti, puedes estar seguro que la perfeccionará en el día de Cristo Jesús. No por tus obras, sino por la palabra de su pacto de gracia en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que María dice: te acordaste de mis padres, te acordaste de Abraham, te acordaste de las generaciones, y aquí se está cumpliendo, y ella conocía porque tenía la palabra de Dios en su corazón. Debemos ver también que el mérito de Dios es bondadoso. Dios es bueno. Versículo 53. Él ha colmado de bienes a los hambrientos. Dios es un Padre amoroso que hará lo bueno para sus hijos todos los días de sus vidas. Jesús dijo que tendremos que confrontar pruebas y tribulaciones difíciles. Y incluso dice hasta la muerte. Pero ¿qué dijo? No te desmayes, porque yo he vencido el mundo. Dios no nos dejará ni nos desamparará. Él nos ha preparado un lugar en el cielo donde moraremos con Él para siempre. Ya no le puedes tener miedo a la muerte. Ya la muerte para mí no es temor, sino es una puerta para llegar a mi Señor. Más antes era un terror la puerta y la muerte. Ahora, no lo tomes a mano. Si puede pasar esa copa, no me quiero morir, ¿verdad? Pero no soy masoquista. Pero si esa copa hay que tomarla, es ganancia. Ganancia estar con Él. Después de todo esto, su misericordia vemos que es nuestra salvación. Su misericordia es nuestra salvación. Capítulo 1, versículo 47. María es una joven moral. Tenía morales. Era una joven de buena familia, no económicamente, pero ellos eran judíos fieles. Pero ella necesitaba un Salvador. Nomás porque era buena moralmente y porque venía de una familia, necesitaba un Salvador.
Ella había confiado personalmente en Dios y en su Mesías como su Salvador. No era una relación personal de sus padres con Jesús, no era una relación personal con su cónyuge, no, una relación personal con ella misma. Cristo debe ser tu Salvador. Admitir que necesitas un Salvador según el Evangelio. La definición es que te ves a ti mismo como un pecador que ha quebrantado las santas leyes de Dios, que eres culpable y condenado ante su justicia, su justa justicia. No hay nada que puedas hacer para salvarte. Todo lo que puedes hacer es rendirse a su misericordia. Cuando hagas esto, cuando tú hagas eso realmente y llegues a ese punto, experimentarás la misericordia de Dios y Él se convertirá en tu Salvador. El himno de alabanza de María, como habíamos dicho, es similar en muchos aspectos al cántico de alabanza de Ana y de los salmos. ¿Por qué? Porque María conocía la Biblia. Ella sabía lo que Dios había hecho en la historia de su pueblo y lo que había prometido hacer al enviar a su Mesías. Ella también estaba con un conocimiento de Dios, del Mesías, y también estamos nosotros llamados como María a conocerlo y a tener sed y a tener hambre de su palabra. Nosotros estamos llamados para eso. Si lo haces o no lo haces, un día vas a dar cuentas con Dios. Pero Dios se reveló en su escritura, la palabra se hizo verbo, el verbo se hizo carne. Dios creó, la creación nos enseña que hay un Dios y ese Dios se hizo carne y vino y aquí está vivo en su palabra. No hay excusa. Hasta los indios que nunca han leído la Biblia, hasta los indígenas que no están con civilización, ellos adoran al sol, al algo, a los árboles, porque saben que hay un creador. El cielo nos revela, la creación nos revela, pero Dios nos ha dado su palabra. Y no tenemos excusa. Todos vamos a ser contable de su palabra. Todos hemos sido llamados a conocerle. María estaba adorando a Dios en verdad porque sus palabras procedían directamente ¿de dónde, hermanos? ¿De las emociones? ¿De dónde venían su alabanza? De la Escritura, de la palabra de Dios. Es fácil con la emoción y vemos iglesias que wow, los miras y la mira cómo alaban y mira cómo brincan y saltan y maromean y mira qué bonito hablan y qué bonito están ahí orando y todo y pura emoción. Y durante la semana andan como gallinas sin cabeza. Porque no conocen la palabra. No tienen una relación con la palabra de Dios. María sí tenía ese conocimiento. De ahí venía su alabanza. Su alabanza. Ella alababa porque venía directamente de las Escrituras y después entró la emoción. Y es correcto así. Ella también lo adoraba en espíritu, ya que su alabanza salía de su corazón, en espíritu y en verdad. Eso es alabar a Dios en espíritu y en verdad. Hay mucha gente, quiero alabarlo en espíritu. Ser obediente a la palabra de Dios, vive la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? No es nomás cantar, no nomás es hacer esto, es vivir en espíritu y en verdad. Cuando tú sigues y eres obediente, estás lleno del Espíritu Santo. Eso es. Salía de su corazón la alabanza. Si tienes un conocimiento superficial de Dios, realmente no adorarás en espíritu y en verdad. Debes esforzarte por conocerlo a través de su palabra. Las emociones de María estaban involucradas, de modo que su ser quedó atrapado por la maravilla
y la majestad de Dios y su gracia para con ella. ¿Nunca has sentido eso? ¿Nunca has sentido eso? ¡Wow! Ella fue guiada por su palabra de Dios y luego siguieron sus emociones. La vemos expresar esto en su canción. A Dios le canté y le canta. Escucha Dios sus alabanzas y ¿qué crees que pasa? Él le encanta eso. A Dios le encanta escuchar las alabanzas de su pueblo. Si estás y dices que eres cristiano y estás ahí todo apagado, no nomás aquí en la iglesia, pero ni quieres ni cantar, tienes sueños. Bueno, pues escuché la palabra. Vine a tomar notas, soy un estudiante. Mira, todo va junto, hermanos. La palabra hay que entrarle. La oración hay que entrarle. Y el resultado es una alabanza agradable. Y no estoy diciendo que andemos brincando y todo lo que estoy diciendo es, como cantas va a decir mucho de ti. Porque el lunes al sábado andas ahí en la charanga con puros cancionzotas ahí moviendo el bote y todo lo que tú quieras. Y llegas a la iglesia y haz de cuenta que estás en un funeral. ¿Dónde está ese ánimo? ¿Dónde está? Una vez más, no estoy diciendo que nos vuelvamos locos ni nada de eso, para nada, hermanos, porque lo más grave que se mira aquí es levantamos las manos al Señor y ameneamos. Eso es lo más grave que se va a ver. Pero qué bonito cuando estamos cansando, y no tienes que cantar así, pero cuando tú estás enfocado y estás cantando, Dios ha sido bueno conmigo. Las palabras que se están cantando, o sea, hermanos, 14 años aquí ha sido mi meta, que podamos tener canciones bíblicas, que podamos tener enseñanzas bíblicas, y hasta la música estamos involucrados a que hay un equipo que trata de traer todo lo que leemos bíblico, todo lo que cantamos bíblico, para que puedas ver a Dios en todo lo que hacemos, no nomás en la predicación de Dios, sino en la alabanza y el adoramiento de Dios, hermanos. Qué hermoso poder estar en un lugar así, donde gente está preparando para venir a traerles la palabra de Dios en todas las cosas que hacemos aquí, no nomás en una. Amén. Qué gratitud, hermanos. Qué gratitud hay. Entonces, si no cantas, será mejor que aprendas. Especialmente si dices que eres cristiano, porque en el cielo los santos se van a reunir ante el trono y cantarán: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir poder, riquezas, sabiduría, honra, gloria y bendición. Apocalipsis 5:12. Si no estás lleno de su gracia, no cantarás lleno de alabanza y gozo. Pero si has recibido su misericordia, estarás lleno de alabanza y gozo. María tenía entendimiento de quién era Dios, pero también tenía entendimiento de quién era ella. ¿Y qué dice quién era ella? Ese es el problema. Nosotros los creemos mucho más de lo que somos. No hay humildad. Ella sabía exactamente quién era Dios, y porque sabía quién era Dios, sabía quién era ella. Y en el versículo 48 nos dice: una humilde esclava, una humilde sierva. También afirma que aquellos que han recibido misericordia de Dios le temen. Versículo 50, como hablamos anteriormente de esta experiencia, que el temor de Dios es la marca de aquellos que han encontrado misericordia. ¿Cuánto más vemos cuán grande es Dios? Más nos sentimos nuestra propia pecaminones cuando lo vemos a Él. Qué grande eres, Señor. Vemos tu santidad y vemos nuestro pecado y crecemos y somos maravillados por su abundante misericordia hacia nosotros en Cristo. Entre más camino con Dios, entre más veo la Biblia, entre más lo alabo, puedo entender mi estado, que Dios todavía tiene que trabajar en mí. Me falta. Finalmente, rápidamente, también vemos las marcas de aquellos que rechazan la misericordia de Dios. Y vemos esto en el canto de María. ¿Qué les pasa a aquellos
que la rechazan. Aquellos que la rechazan, la misericordia de Dios, quedarán bajo su juicio. Si no eres cristiano o si profesas serlo, vas a ser conocido por tus frutos. No mires cómo te crearon, no mires las leyes y las religiones del hombre, sino mira hacia las Escrituras para que haga una afirmación en tu vida. Y esto te va a dar una afirmación de que, sí soy en Cristo, necesito, Señor, te necesito. La falta de recibir la misericordia de Dios es evidente en las vidas y las acciones de aquellos que no recibieron la misericordia de Dios. María describe a estas personas que rechazan su misericordia como orgullosos en los pensamientos de sus corazones. Versículo 51. El orgullo es el pecado original que tumbó a Satanás, que tumbó a Adán y a Eva. Primera de Pedro, capítulo 5 dice: Dios se opone a los soberbios, pero le da gracia ¿a quién? A los humildes. Es algo serio tener a Dios en tu contra. Y eso es el estado de mucha gente que no sabe que Dios está con su arco listo y apuntándote como su enemigo. Y muchos no creen que están ok. Creen que están ok. Cuando eres recibidor de la misericordia de Dios, podemos ser bendecidos. Todos aquí estamos bendecidos. Yo estoy seguro. Si eres cristiano o no eres cristiano. Pero yo os conozco y todos estamos bendecidos. Y los creyentes que están aquí también están bendecidos. Tienen bendición. Créamelo, lo tienes. Para el cristiano que ha recibido la misericordia de Dios, podemos ser bendecidos hasta con cosas materiales. Pero tenemos un profundo conocimiento que solo somos mayordomos de lo que tenemos material y un día daremos cuenta a Dios. Pero aquellos que están bajo el juicio de Dios ignoran al Señor y desprecian sus riquezas para su propio placer nomás, sin pensar en los pobres ni en el propósito del reino de Dios. Dios siempre ha esparcido a los soberbios, siempre. Versículo 51. Él derribe a los gobernantes, versículo 52, y despide a los ricos ¿con qué? Con manos vacías. Los que, si tú piensas que eres rico, realmente eres pobre, si no tienes a Cristo. Si rechazas la misericordia de Dios, no crees que te vas a salir con la tuya. Quizás estás jugando con Dios, pero Dios no puede ignorar eso. Puedes pensar y decir, sabes que a mí no me importa lo que diga la gente, yo sigo a Dios. Yo estoy bien con Dios. Puedes pensarlo. Todo lo que quieras. Puedes decir que Dios te ama. Y puedes decir que tú sigues a Dios y estás bien. Pero déjame decirte que Dios no trabaja como tú quieres que Él trabaje. Vienes a Él a su manera, quebrantado y humilde como un pecador, culpable que necesita un Salvador, o no vengas a Él para nada. Dios no negocia. Si te arrepientes de tu orgullo, tu egoísmo y pecado, y pones tu fe en Él y solo en Él, y su obra en la cruz,
Él derramará sobre ti su abundante misericordia. Y entonces sabrás lo que se siente y podrás cantar el cántico de María. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bondad. Y qué bueno, Señor, porque sabemos, Señor, que porque tú nos das tu misericordia y nos salvas, no quiere decir que todavía vamos a ser perfectos. Pero hay una diferencia. Ahora nuestro espíritu ya nos enseña lo que es malo y lo que es bueno, y ahora, entre más te conocemos, más fuerte se pone tu mano en nuestras vidas y queremos hacer lo que te agrada. Antes no sabíamos hacer eso, estábamos ciegos. Pero yo sé, Señor, que todos, comenzando conmigo, tenemos mucho trabajo, Señor. Y entre más, Señor, tu luz se expone en nuestros corazones, Señor. Espero que haya una convicción en nuestros corazones, Señor, si somos cristianos verdaderos, que no lo tomemos a la ligera lo que hemos escuchado, que nos examinemos en nuestras vidas, pero también que traigas consuelo hacia nosotros, sabiendo que tú eres bueno, Señor. Y aquellos que a lo mejor profesan ser cristianos, pero esto no se mira en su vida, no hay evidencia, que se vengan y se rindan a ti, Señor. Y aquellos que no lo han hecho, que quizás no han confesado, no han tenido esa relación, que hoy sea el día de su salvación, Señor, porque te manifiestas aquí, en tu palabra viva. Gracias te damos, Señor, por tu grande misericordia. Te amamos, Señor, porque tú mereces toda honra y toda gloria, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Sí, pues